Bienvenidos a este episodio 17 de esta serie que intenta alentar tu corazón para aprender a amar más aquello que Dios ama, su iglesia. Queremos realmente contagiarte de este amor por aquello que tiene que ver con el centro de la carga del corazón de Dios, una iglesia santa, sin mancha, poderosa en testimonio, que alumbra a las tinieblas hasta que las tinieblas tienen que retroceder. Y estamos queriendo encontrar estas herramientas para poder edificar la iglesia, para poder ser instrumentos útiles, colaborar con Dios en la edificación de su iglesia, que es la carga de Jesús, lo que Él nos prometió. Yo edificaré mi iglesia, y para que Jesús edifique su iglesia, te necesita a vos y me necesita a mí. Hoy vamos a hablar, ya estamos terminando, ¿no? Esta serie es un anticipo de un libro y estamos en el anteúltimo episodio, en el 18 estamos terminando, y hoy estamos hablando de expandir el reino de Dios. No es suficiente un cuerpo bien concertado y unido entre sí, activado por la llenura de la palabra y del Espíritu Santo. Hace falta algo más, hace falta movilizarlo. Para movilizarlo no nos alcanza solamente tener una buena visión, una buena estructura y una buena estrategia, sino que tenemos que traducirla en acción. El crecimiento espiritual tiene que ver con la acción, la extensión, la expansión tiene que ver con la acción de ese cuerpo, ministrando de esa gracia ahí donde hay necesidad, ahí en la frontera, donde termina la luz y comienzan las tinieblas. Ahí tenemos que estar batallando, tenemos que acercarnos a esos límites para que el reino de Dios se expanda, ¿no? Y esta fructificación, este crecimiento espiritual está relacionado con la ley de la siembra y de la cosecha. Y hoy vamos a empezar a hablar un poco de la siembra, y en el episodio que viene hablaremos un poco más de la cosecha, ¿no? Lo importante es sembrar. La siembra, todo lo que se siembra es lo que se va a cosechar. Y como dice 2 Corintios 9:6, si sembrás escasamente, poco vas a cosechar. Pero si sembrás abundantemente, es mucho lo que vas a cosechar. Esta ley de la siembra y de la cosecha está presente en toda la creación. Toda la creación. Es verdad que la vaca no da leche, como se dice habitualmente. No, la leche no la da la vaca. Para que haya leche, ¿sabes qué? Hay que ordeñarla. Y así, en todo lo natural, también en todo lo espiritual. La tierra hay que trabajarla y prepararla y cuidarla para que luego se pueda cosechar. Muchos se confunden en esto porque creen que tienen que solamente con fe, con orar y esperar, Dios va a añadir a los que han de ser salvos, ¿no? Es verdad, Dios es el que va a añadir, pero muchas veces esta verdad está mal comprendida, porque simplemente con el ayunar y orar la gente no se va a convertir. Es indispensable, fundamental la oración en este proceso, el ayuno, para que se abran los cielos, pero para cosechar es una ley espiritual y natural. Hay que sembrar. Ese sembrar es el vehículo que extiende el reino de Dios, es el que permite que el reino de Dios avance en medio de las tinieblas. Cristo, que es la luz, ha venido a este mundo
su luz alumbra las tinieblas, de tal forma que las tinieblas tienen que huir. Las puertas del infierno no pueden resistir al avance de la luz, pero este proceso es el testimonio del cual la iglesia se tiene que encargar. Este testimonio es el que se refiere en Apocalipsis 12:11 cuando dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Por la sangre del Cordero que nos fortalece, que nos capacita, y por la palabra del testimonio, que ese testimonio tiene que ver con ser mártir, con menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Una iglesia encerrada en las cuatro paredes, que consume todo lo que produce, no tiene un testimonio que produzca el avance de la luz sobre las tinieblas. Así que necesitamos trabajar nuestro testimonio, edificar nuestro testimonio. Y esta es una de las disciplinas que vemos a las iglesias de Apocalipsis, que Dios le da cuando no están haciendo lo correcto. Dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y te quitaré el candelero, el testimonio, para que si no te hubieras arrepentido. Sin ese testimonio no podemos alumbrar, no podemos transformar. Sembrar es mucho más que un activismo. No tiene que ver con repartir folletos, no es un método, no es una actividad, es una actitud ante las tinieblas, una forma de vivir que incluye evangelizar y predicar, pero es como el sembrador, ir soltando las semillas, ir sembrando las semillas para que Dios pueda prosperar esa siembra, esas semillas en los corazones. Por eso, este es un testimonio que tiene que ser edificado, ¿no? Y esto es sembrar, es edificar este testimonio, y es algo deliberado y concreto que tenemos que hacer, y es una estrategia conjunta en la cual también tenemos que acordar. No puede quedar librado al azar. Tiene que ser construido, no puede ser improvisado ni descuidado. Necesitamos ponernos de acuerdo en estas acciones concretas que tienen que ver con nuestros testimonios, ¿no? Y podemos definir acciones concretas que nos tenemos que poner de acuerdo. Uno, como decíamos, es la oración combativa. La oración que intercede, que libera a las personas. Esa oración combativa es necesaria hacerla puestos de acuerdo toda la iglesia. Otra cosa es predicar el evangelio del reino. Tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos predicar cualquier forma de evangelio. Jesús predicaba el evangelio del reino, nos tenemos que poner de acuerdo en predicar el evangelio del reino. Y el otro aspecto es evangelizar con demostraciones de poder. También es una acción concreta que tenemos que construir para edificar este testimonio. Y por último, evangelizar haciendo obras de misericordia, ¿no? Estas dos que producen el equilibrio, ¿no? Estas dos tenazas con las cuales avanzamos con el reino de Dios. El poder de Dios con milagros y obras de misericordia mostrando la compasión, ¿no? Así que bueno, lo primero que necesitamos trabajar es esa oración combativa. Necesitamos orar, una iglesia que ora, una iglesia que ministra orando. Dios actúa en el mundo
por medio de la oración. Cuando más oración hay en el mundo, mayor la manifestación del poder de Dios. Mayor es la poderosa acción de la iglesia haciendo sucumbir las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal. Por eso necesitamos orar con autoridad. Orar no es simplemente un pedir, no es simplemente un buscar, es un desatar el poder de Dios, es una autoridad. La autoridad que hemos recibido de Dios viene de esa gloria que Él nos dio. El hombre está coronado de gloria y de honra. Esa palabra gloria en hebreo significa peso. Es algo que le da solidez, le da peso, le da envergadura a la persona. Por eso nuestras oraciones tienen que tener gloria. Tenemos que añadirle gloria a nuestras oraciones, peso, autoridad espiritual. Dios nos necesita, y nos necesita así, activos. Dios ha invertido en nosotros para poder recuperar lo que Adán había perdido. Dios necesita tus manos, Dios necesita tu palabra, Dios necesita tus pies para que puedas ir, para que podamos mostrar esa gloria que nos habita. Por eso Dios nos pide que oremos. Dios nos pide que oremos para que su reino venga. Es increíble y muchas veces me pregunto por qué Dios quiere que oremos algo, que pidamos algo que Él nos quiere dar, ¿no? Pero Dios necesita tu oración para poder obrar. Dios quiere que vos le pidas el pan para poder dar. Dios conoce tus necesidades, pero Dios quiere que seas vos el que lo estás pidiendo. Dios quiere enviar obreros, pero necesita que vos ruegues por obreros para que Él pueda obrar. Quizás hemos recibido promesas y no las hemos visto hechas realidad porque nos ha faltado este paso. Necesitamos gestar, engendrar esas promesas y convertirlas en realidad. La palabra profética ha sido dada, pero nosotros tenemos que darla a luz. Es interesante, el profeta Daniel, leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, se dio cuenta que los 70 años que Jeremías había profetizado para que el pueblo de Dios volviera a su tierra estaban cumplidos. Pero si él se hubiera quedado esperando, diciendo, Señor, los 70 años pasaron, Señor, te agradezco, y nada más, pero Daniel no, Daniel se puso a ayunar y orar, y esa oración y ese ayuno fue lo que permitió que la palabra de Dios se cumpliera. Tenemos poderosas promesas que tenemos que dar a luz. Nosotros somos el puente entre el cielo y la tierra. Nosotros somos los mediadores, los que mediamos entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. Somos el puente que produce que lo espiritual se transforme en realidad. Por eso el gran estorbo en el obrar de Dios está en nuestro interior, nuestra incredulidad, nuestra pasividad, nuestro entretenimiento, nuestro orgullo. Son esas cosas que tienen que ser trabajadas para que no estorben
el obrar de Dios. A veces Dios nos va a pedir que pronunciemos una palabra, que ministremos una palabra, que desatemos el poder de Dios, que soltemos una sanidad. Nuestra mediación es importante, es indispensable. El Espíritu es el que hace todas las cosas, pero el Espíritu es el que hace que salga de nuestra boca esa palabra que comunica, que ministra el poder de Dios. Si nuestra boca está cerrada, queda bloqueado el poder de Dios. Por eso Dios está buscando hombres, dice ahí en Ezequiel 22, del 30 al 31, y busqué hombres que hicieran vallado. Dios siempre está buscando, y este texto es muy triste porque Dios no lo encuentra, dice, y no lo hallé. Por eso hoy Dios está necesitando esos corazones dispuestos. Dios está necesitando esos corazones que son ese vínculo, ese puente entre el obrar de Dios. La oración, a su vez, es el medio por el cual son libradas las riquezas que tenemos en gloria. Tenemos una realidad celestial, un gran depósito de riquezas en Cristo, en la presencia de Dios. Pero nosotros somos las redes de distribución de esas riquezas, a través de la oración, de la intercesión, hacemos que esa realidad celestial se transforme en una realidad natural. Romanos 9:23 dice que somos aquellos que estamos elegidos para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para nosotros los vasos de misericordia, para que nosotros las podamos hacer notorias a los demás. Y por último, lo que quiero destacar es que la oración es la preparación de la iglesia para ocupar ese lugar de soberanía como la esposa de Cristo. Así que bueno, eso con respecto al primer punto, que es una oración combativa, llena de peso, llena de autoridad, manifestando las riquezas en gloria. El otro elemento que tenemos que trabajar es el evangelio que hoy tenemos que predicar. Necesitamos evaluar el evangelio que estamos predicando. ¿Por qué no tenemos todo el fruto que debemos tener? ¿Por qué hoy la palabra no produce el mismo efecto que cuando Jesús y los apóstoles la predicaban? Porque quizás tenemos que replantearnos si se está predicando el mismo evangelio que los predicaban los apóstoles. Necesitamos replantearnos la claridad del evangelio que estamos predicando. Necesitamos predicar el evangelio del reino. En el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra evangelio aparece 23 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 133 veces. Los primeros cristianos fueron muy sabios en elegir esta palabra griega evangelio, porque no era una palabra hebrea, era una palabra griega que se usaba como un ángel. El evangelio era un ángel que llevaba una noticia de un evento histórico que cambiaría la vida de las personas. Los más claros ejemplos de estos ángeles en la lectura griega se refiere a aquellos que venían a anunciar las victorias de las guerras o el ascenso del trono al trono de un nuevo rey.
Cuando los primeros cristianos eligieron la palabra evangelio para expresar la esencia de la fe, dejaron de lado palabras griegas que también se usaban en el mundo heleno, como iluminación, conocimiento, instrucción, sabiduría, pero prefirieron estas palabras porque anunciaban una victoria. El Evangelio es un mensaje, es una buena noticia acerca de la gran victoria de Cristo, acerca de la consecuencia espiritual de esa victoria. El Evangelio son buenas noticias, no son mandamientos ni enseñanzas. El Evangelio son buenas noticias acerca del hecho de Cristo, ¿no? Querigma puro acerca del hecho de Cristo. No es algo que nosotros tenemos que hacer, sino que es algo que Dios ya ha hecho por nosotros. No es algo que tenemos que propagarlo haciendo justicia, sino a través de la predicación. La justicia y el amor son las evidencias de ese evangelio, pero el evangelio es una buena noticia que nosotros tenemos que proclamar. En Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por la casa no se enseñaban, no cesaban de enseñar y de predicar la palabra. Y ahí tenemos las dos cosas sumamente importantes: o enseñamos o predicamos. El énfasis es que los inconversos necesitan la predicación acerca de Jesucristo. La enseñanza es para la formación de las vidas, pero necesitamos el evangelio, pero no cualquier evangelio. Necesitamos el evangelio del reino. Era lo que Jesús predicaba en Mateo 4:23, desde el mismo comienzo de su ministerio. Dice que Jesús iba por enseñando y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. El evangelio del reino es la buena noticia de que Dios reina, de que Dios gobierna, de que Jesús es el Señor y que gobierna sobre todas las cosas. Este es el evangelio que necesitamos predicar. Y necesitamos predicar este evangelio con demostraciones del poder de Dios. Como decimos, la consecuencia de la predicación del evangelio del reino son que los milagros, las señales que evidencian que este evangelio tiene poder. 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo dice: mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y del poder. No nos podemos limitar a transmitir conceptos. Nuestro ministerio debe incluir las demostraciones de lo imposible. Dios quiere que la iglesia desate esos milagros porque son un adelanto de la plenitud venidera del reino de Dios. Es el cielo en la tierra. Y por otro lado, tenemos que evangelizar haciendo obras de misericordia. Necesitamos que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace falta obras, señales personales aplicadas a personas, a individuos que experimentan esa transformación, y necesitamos también enseñanzas que afecten a la sociedad, que manifiesten, que produzcan esta justicia social. Esta justicia que está en el corazón de Dios es el centro del Evangelio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en Lucas 4, del 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me he ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón,
para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable al Señor. Este reino, este año agradable al Señor, este reino está descrito ahí en el Antiguo Testamento, en el Salmo 146, 7, como el lugar donde se hace justicia a los agraviados y se le da pan a los hambrientos. Por eso esta estrecha relación entre el poder de Dios y la compasión y la misericordia se ve reflejado en Mateo 25, el día que vamos a recibir nuestra graduación. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y cuando le preguntaron cuándo lo hice, y dice: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Así que queremos sembrar para cosechar. Hemos trabajado acerca de esa morada de Dios en la tierra, un cuerpo bien unido y concertado entre sí, lleno de la palabra y del Espíritu Santo, puesto de acuerdo para avanzar sobre las tinieblas. Y estos días estamos hablando de sembrar, de edificar ese testimonio para que el reino de Dios se haga presente, se vaya manifestando en todos aquellos lugares donde hemos sembrado esta palabra, y esta palabra fructificará abundantemente. Gracias por acompañarnos. Te espero para el próximo episodio, que será el fin de esta serie. Muchas gracias.